¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Casa Tomada. Esta noche vamos a hablar de medicina, pero no de medicina tradicional, sino de la medicina ancestral tradicional que ha existido en el mundo y en concreto en nuestro país. Tenemos a 3 especialistas para hablar de eso esta noche aquí en Casa Tomada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Casa Tomada. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me resulta fascinante, que es el tema de la medicina tradicional. Nuestro país es un lugar donde se practica una medicina alternativa a la occidental. Me han explicado que no hay que llamarla medicina alternativa, sino medicina tradicional para hablar con propiedad. Y vamos a conocer todos los detalles que tienen que ver con esto en esta conversación que, anticipo, será muy interesante. Y para ello hemos invitado al doctor Osvaldo Salaverry. Él es director del Centro Nacional de Salud Intercultural. A Armando Medina, él es antropólogo, también del Centro Nacional de Salud Intercultural, y al señor Alberto Lainez, que es especialista en medicina tradicional. Él es un sanador puneño. Bienvenidos a los 3 y muchas gracias por haber venido. Y quería comenzar preguntándoles por esto, en lo que yo casi me equivoco a la hora de la presentación, porque una cosa es la medicina occidental, otra cosa es la medicina tradicional y otra cosa es la medicina alternativa, ¿verdad? Son 3 conceptos distintos que hay que saber diferenciar. Sí, en realidad son 3 tipos de medicina o sistemas médicos distintos. La medicina que practicamos en los hospitales, en las zonas urbanas, las que estudiamos en las universidades, es la medicina occidental o medicina científica. Y esta se ha generado a partir de una tradición milenaria, desde la época de Galeno y Hipócrates. Pero en el transcurso del desarrollo de la medicina occidental ha habido algunas variantes, como por ejemplo la naturopatía o la quiropraxia o la osteopatía. La acupuntura. La acupuntura, por ejemplo, que se han salido del tronco principal y han derivado hacia medicinas que se llaman alternativas. Alternativas en el sentido de que son una alternativa frente a la otra medicina. Y otras que serían más complementarias, porque en realidad no se diferencian tanto, sino que complementan lo que hace la medicina occidental. Pero aparte de esto, existe la medicina que han practicado siempre los pueblos indígenas o originarios, tanto en América como en Europa, que todavía existen médicos, también existen todavía medicinas tradicionales, como en África o en Asia. Y en nuestro país tenemos varias medicinas tradicionales. La diferencia es que estas no se enseñan, sino que son parte del conocimiento colectivo de los pueblos y se van transmitiendo de una forma distinta y tienen un carácter claramente distinto a la medicina occidental o a la alternativa. Ahora, doctor Medina, siendo el Perú un país con tan profundas raíces indígenas, me imagino que es un campo de cultivo riquísimo para la medicina tradicional, ¿no? Definitivamente, entender el desarrollo de la cultura y la sociedad peruana está pues que se pierde en el tiempo, y hemos estado vinculados a todo ese pasado de acumulación de experiencias, de vivencias, de conocimientos, y que eso llega hasta nuestros días, de manera que no podemos hablar de una medicina que se quedó congelada en el tiempo como una pieza de museo, sino que es un conocimiento que está permanentemente vigente. Nuestra gente del campo lo sigue usando, y aún en las zonas urbanas. Podemos caminar por cualquier mercado de Lima y en todos lugares encontraremos un puesto, por ejemplo, donde se venden las plantas medicinales. ¿Y eso por qué? Porque justamente estamos arraigados a un pasado de esa historia y de esa cultura. Y el hombre ha viajado con su cultura a través de la migración, y es así como ellos llegan a Lima y hoy lo tenemos acá recreando como parte de una cotidianidad. Ahora, me explicaba el doctor Salaverry que hay 3 tipos concretos de medicina tradicional, digamos 3 ramas, 3 troncos, para hablar en términos esquemáticos de la medicina tradicional peruana, ¿no? Que tiene que ver con las 3 regiones naturales. Sí, de algún modo podemos nosotros distinguir metodológicamente 3 grandes grupos de medicinas tradicionales en el Perú. La medicina costeña,
la medicina andina propiamente dicha, con su variante altiplánica, y la medicina amazónica. Y esto porque pues, los ecosistemas distintos han llevado a que tengan distintos agentes terapéuticos, ¿no? Distintos usos de plantas Sí. o seres vivos, y también rituales que van un poco emparejados con la cultura un tanto distinta. Todas son originarias, pero distintas en cada lugar. Cada una de estas culturas utiliza como base el hecho de que la enfermedad es algo holístico y la curación, por tanto, también debe ser igual. Y utilizan distintos elementos. Tenemos, por ejemplo, las llamadas plantas maestras. Estas plantas maestras son algo así como los maestros de los curadores que les enseñan cómo es que deben ver la enfermedad, la salud y cómo tratarla. No solamente son agentes terapéuticos, sino son agentes maestros. Ajá. Señor Lainez, ¿cómo comenzó usted a sanar? ¿Cuándo comenzó a hacerlo? Bueno, buenas noches. Vaya que pana de cuna. Kai wasimanta, vaya napakuseki. Kai hoja sagrada de la coca. Tapuachanco, zona civimenta Castilla Manta de Masa. La hoja de coca es milenaria. Nosotros lo utilizamos para la medicina, para los mates, ¿no? Para la fusión. También utilizamos para los rituales. Esa es una tradición andina, que siempre hacemos la pachamama a los apos, cuando la familia está mal, con esa fe, con esa bondad. También cuando sacamos los productos se hace el agradecimiento con esta hojita sagrada, porque nosotros en el altiplano toditito es sagrado, o sea, respetamos. Sí. Y todos los que respetan, también los que se enferman, lo curamos. Ajá. Sí, sobre la base de esta hoja de coca. Cuando quiere curar a alguien, ¿cómo lo cura? Primero agarramos la hojita, lo echamos, no si está para esta medicina, para esto. Entonces, de acuerdo a lo que sea el paciente, nosotros lo curamos. Por ejemplo, si yo tuviese fiebres, ¿cómo me curaría? Le curamos con la hojita de coca, con su mate, con su fusión, ¿no? Y va calmando. Si tuviera una herida, Una herida, para la herida no utilizamos esto, sino ya otras hierbas, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de la hoja sagrada. si tuviera cansancio, También un matecito, ¿no? Este quita el hambre, chachamos nosotros, lo chachamos la hojita de coca, pidiendo a los sapos, entonces no hay sueño, no hay hambre, seguimos trabajando, ¿no? Y es sagrado, nosotros más lo hacemos con fe. ¿a usted le gusta que le digan chamán? No. No, chamán es muy diferente. Bueno, con todo respeto, será sus trabajos, pero nosotros no, ese es maestro andino, ¿no? Porque subimos a las alturas, estamos centrados con los animales, con la alpaca, con la vicuña, todo, y ahí tenemos como un doctor al cóndor, y nosotros lo respetamos. Por eso que nosotros casi en el sur casi no se enferman mucho, porque es muy bueno la hoja de coca. Ajá. De acá también hacen la harina de hoja de coca para pasteles, ¿no? Ahora último están haciendo hasta licor también. Licor de hoja de coca, sí, ¿no? Sí, más. Yo nunca he chachado la hoja de coca y ahora creo que lo voy a hacer. ¿Usted me va a ayudar? ¿Me va a guiar? Sí, es bueno. Ajá. ¿No? Le limpia para la dentadura, para todo eso. Bueno. ¿Para la dentadura también? Sí, se fortifica. Por eso que nosotros allá, yo estoy radicando en el Cusco, en Puno, en todos es sagrado. Todos tienen fe. Ahora, doctor Salaverry, yo le he preguntado al señor Lainez por esta palabra, le he mencionado esta palabra con la que se asocia normalmente a la medicina tradicional, ¿no? Que son los chamanes. Como me ha explicado el señor Lainez, es una palabra que no siente él como propia. Él es un sanador, ¿verdad? ¿Han sido los chamanes, digamos, agentes de confusión para entender la medicina tradicional? Sí, la medicina tradicional, como dice el señor Lainez, nace en las comunidades como una forma de subvenir a necesidades de salud que tiene la población. Claro. Entonces han sido personas que han curado tradicionalmente con los medios que han aprendido y que han ido transmitiendo de generación en generación. El término chamán es bastante conocido, es el término con el cual se denominan los sanadores en Siberia y que los antropólogos lo utilizaron como una forma genérica y luego se ha trasladado. Al nosotros interpretar nuestra medicina tradicional le hemos atribuido ese nombre, pero es un nombre totalmente exógeno, foráneo, que no tiene que ver. En nuestras propias culturas, cada cultura tiene el nombre con el cual denomina a su propio sanador. De acuerdo. Entonces, no, chamán es una palabra importada que no tiene que ver. Por otra parte, no solamente, sino que de repente nuestra cultura urbana, asimilamos chamán y lo mezclamos un poco con dosis de hechicería, dosis de pronosticador, más dosis de sanador. Y acá los maestros andinos son sanadores, se dedican, al igual que el médico occidental, a curar a las personas cuando están enfermas. No están alentándole que tengan suerte o que le pronostiquen o que ganen un mundial la selección peruana. Bueno, eso se lo iba a mencionar, ¿no? Porque cada vez que comienzan las eliminatorias al mundial,
vemos, o ahora que ha ocurrido la Copa América, vemos a un grupo de chamanes, que además se autodenominan chamanes, ir a los estadios, digamos, a tratar de conseguir que la selección peruana clasifique al Mundial o gane la Copa América o le vaya bien y obtenga resultados. Usted me está diciendo, señor Salaverry, que eso es un disparate o que no tiene sentido desde el punto de vista de la medicina tradicional, ¿no? Claro, es realmente una distorsión de los verdaderos valores de la medicina tradicional. Y es lo que hace que muchas personas luego tengan una visión equivocada de la medicina tradicional, sin darse cuenta de los grandes valores. Durante milenios, antes de que llegue la medicina occidental, las poblaciones andinas, amazónicas, han cumplido con todas sus funciones de salud a través de los maestros tradicionales. Las crónicas de indios, indígenas nos muestran que en el Perú precolombino las epidemias eran casi desconocidas, que había una gran cantidad de sanadores. Los primeros conquistadores comentaban que para venir a conquistar algún país en América, algún territorio en América, necesitan traer pues herreros, pero no necesitan traer médicos, porque acá conseguían muchos más y mejores que lo que habían en España. Pero lo que se dice también es que la conquista se logró por agentes químicos, ¿no? Por agentes biológicos. Biológicos, más bien, porque con los conquistadores llegó la gripe. Llegaron la gripe y llegaron todas las enfermedades virales que eran ya habituales en Europa, pero que acá se desconocían. Pero que aquí se desconocían y que mataron porcentajes altísimos de la población. Y eso también descalificó un tanto inicialmente a la medicina tradicional, porque claro, jamás había estado en contacto con la viruela, el sarampión, la parotiditis, y esas enfermedades mataron a muchísimos millones de personas en América en el primer siglo después de la conquista. Ajá. ¿Cómo ha evolucionado desde ese momento, desde ese encuentro, la medicina tradicional? Bueno, como decíamos, la medicina tradicional está muy arraigado a ese desarrollo y a la evolución social. Y vamos a darnos cuenta que también durante ese proceso han ido incorporándose nuevas plantas, nuevas especies que han llegado de otras latitudes del mundo y se han incorporado a la realidad de nuestro país en esos espacios ecológicos. Por ejemplo, ¿qué plantas que han venido de fuera? Por ejemplo, la sábila, que es tan usada, o la ruda y otras plantas que son venidas de fuera y que se han asimilado como parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra cultura. Pero como nosotros estamos viendo en un primer momento, la raíz de todas las plantas matrices que dan inicio a todo ese conocimiento y a ese saber están marcados, por ejemplo, por el San Pedro o la Huachuma. Eso nosotros vamos a encontrar en las evidencias arqueológicas, en restos, en ceramios, donde hay una expresión del uso permanente de esta planta para despertar la visión del maestro, del sanador, que ayuda a ver la enfermedad. Entonces, cuando un maestro toma el San Pedro, él dice, yo veo tu enfermedad. O sea, él no diagnostica, sino él es un instrumento que la planta a través de él está ayudándole a visualizar la enfermedad. En el lado amazónico tenemos otra de las grandes plantas maestras, que es la liana, que le llaman la soga de muerto, la conexión con lo eterno, con lo divino, que es la planta de la ayahuasca. Y que esto van marcando pues un espacio más espiritual. Y entonces podemos hablar que el mundo andino no está tanto ligado a la religión como siempre nos quisieron hacer creer, que el mundo andino eran politeístas, eran idólatras, eran paganos, y no se entendía el sentido de que el hombre andino vive en una relación de armonía, en un contexto de espiritualidad. Claro, como nos ha explicado el señor Lainez. Así es, entonces en ese escenario ellos están cumpliendo un espacio de respeto, de reverencia a un espacio natural donde el hombre vive, y la salud es el resultado de esa armonía, de esa convivencia. Esa explicación que nos da, señor Medina, me abre un sinnúmero de preguntas, pero yo les pediría que las dejáramos para después de la siguiente pausa aquí en Casa Tomada. Volvemos para seguir hablando de medicina tradicional, en concreto de la medicina tradicional de nuestro país en Casa Tomada.
Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada, vamos a seguir hablando de medicina tradicional. Y el doctor Medina nos venía anticipando, tenemos aquí varias plantas tradicionales que son el corazón de la medicina tradicional, ¿no? Nos había mencionado la liana. Así es. ¿No? ¿Qué es? El ayahuasca. El ayahuasca. Justamente la ayahuasca es una planta maestra que despierta la visión del maestro para poder ver más allá de lo evidente. Es decir, él ve la enfermedad y es a través de ella que se aproxima a interpretar el mal y también a tratar de las enfermedades. Y eso lo toma conjuntamente con la chacruna, claro, que hacen un conjunto para que pueda haber mayor efecto en el resultado terapéutico, ¿no? Y aquí debajo tenemos... Y esto es el San Pedro. Ajá. El San Pedro es, como le decía, por ejemplo, en el Chavín vamos a encontrar que está presente en todas las culturas, y esto está relacionado con el despertar de la conciencia para poder ayudar al maestro a encontrarse con la espiritualidad y a partir de allí diagnosticar y tratar las enfermedades. Y tiene espinas, como me acabo de dar cuenta, además. Ah, sí. Claro. Bueno, ¿qué preguntas me genera lo que me acaba de decir? En primer lugar, que en la medicina occidental la medicina se le da al paciente para que sea el paciente el que se cura. En la medicina tradicional no es siempre así, ¿verdad? En la medicina tradicional es muchas veces el sanador quien ingiere, digamos, las plantas para diagnosticar o para ver la enfermedad, ¿no? Hay una pequeña diferencia para comenzar, ¿no? Sí, en realidad el sanador, el maestro, aprende de la naturaleza. No va a una universidad, no le enseñan en un libro, sino aprende la naturaleza. Y para aprender la naturaleza utiliza las plantas maestras, que se va en un proceso iniciático, va paulatinamente aprendiendo a través de ellas. Y para eso utiliza, según las culturas, como hemos visto, el San Pedro, la chacruna con el ayahuasca o la coca. Y luego lo utiliza para ampliar su conciencia. Por ejemplo, la ayahuasca con la chacruna es una mezcla, es una cocción. Y cada maestro llega a su propio sistema de cocción. Lo cose de una manera, de otra manera, por más tiempo o por menos tiempo, y tiene un medicamento que él ingiere para ampliar su conciencia y poder ver a través de la realidad lo que tiene la persona. Lo comparte con el enfermo, pero en realidad la primera función es tratar de, con eso, el abrir su conciencia para ver lo que son las cosas. ¿Importa el componente químico de una enfermedad? Para nosotros, desde el punto de vista occidental, sí, porque nuestra mentalidad cartesiana, nosotros pensamos que lo que está curando es que alguna molécula de allí está haciendo un efecto sobre cierta parte del cuerpo. Para el médico tradicional, no. Para él, la planta tiene un poder de curación que se ejecuta a través de él, pero no es por un principio, es porque el ritual y la planta van juntos indisolublemente. Si se toma la planta sin el ritual, no es lo mismo. Cosa diferente. Nosotros no importa si la compramos porque nos receta el boticario o nos la da una eminencia en medicina, el efecto será el mismo. En medicina tradicional no es así. Señor Lainez, ¿por qué se enferma una persona? Bueno, para ver, ¿no?, sus males, puede ser generalmente por el clima, por la temperatura, o bien antiguamente tradicionales, no, aire, o sea, una corriente de aire malo, nosotros decimos. ¿Una corriente de aire? Sí, entonces inmediatamente lo miramos, molemos la hoja. O sea, es formas de que los maestros nosotros utilizamos para poder poner emplastos, ¿no?, y también su mate, su difusión. Entonces es un tratamiento que nosotros lo hacemos. Entonces la persona que ya va sanando ya se va a su casa, porque antiguamente de venir a un hospital es lejos, ¿no? Entonces nosotros ahí nomás ya. Por eso que siempre se respeta, es del Inca todavía. ¿Cuánto tiempo toma uno de sus tratamientos? Bueno, ¿en cuánto tiempo puede curar una persona? Depende del mal, ¿no? Como de un aire, eso puede ser para la noche, para el día siguiente ya el paciente ya sana, ¿no? A la vista revienta. Nosotros cuando curamos, es diferente en la práctica, ¿no? Pero acá solamente estamos teniendo una demostración. ¿Por qué? Porque los respetamos. Nosotros como maestros no tenemos por qué burlarnos de esto, más bien le damos gracias a la Pachamama, a la naturaleza, porque cada año crece y siempre hay enfermos y siempre viene, lo curamos. Usamos también, como les decía, para los rituales, para los pagos, ¿no? O sea, es muy sagrado en el altiplano. Eso es lo que nosotros lo respetamos a la hoja de coca. Ahora, una de las cosas que yo tenía entendido es que estas plantas tradicionales que se emplean en la medicina de nuestro país desde
digamos, la noche de los tiempos, tienen tantos compuestos activos que no pueden ser sintetizados, ¿verdad? ¿Por qué no me explica un poco? Sí, a ver, en la medicina occidental cuando nosotros tomamos un medicamento, esa es una molécula que se ha aislado, se ha sintetizado y que justamente el proceso farmacéutico es asegurar que solamente tenga esa molécula y no otra, no tenga impurezas según nosotros. En cambio, en los medicamentos vegetales de las medicinas tradicionales, lo que se utiliza es una planta entera o a veces porciones de algún animal que contienen cientos o miles de distintas moléculas. Y el efecto que tiene en la persona es consecuencia de la interacción no de una, sino de muchas moléculas entre sí y con el cuerpo. Ajá. Entonces, ese efecto es muchas veces imposible de alcanzar. La ciencia occidental trata a veces de aislar el compuesto en una planta medicinal para conseguir el mismo efecto. Y no se logra, porque en realidad no es efecto de una molécula, sino de muchas más. Esto, por cierto, lo conocemos desde el punto de vista occidental, pero para un sanador tradicional no lo percibe así. La planta está curando porque tiene el poder curativo. No es que tenga moléculas, sino porque tiene un poder curativo que se transmite a través de la naturaleza, la Pachamama, que le da ese poder y permite que haga eso. Importa mucho más el efecto que la causa. Importa mucho más. Y no importa el contenido interno. Es de alguna manera lo que la planta hace y nosotros le agradecemos a la planta el favor que nos está haciendo de curarnos. Ahora, señor Medina, eso alberga enormes esperanzas para la humanidad, porque se dice que las plantas tradicionales esconden el secreto de curación de algunos de los grandes males de la actualidad, por ejemplo el SIDA, el cáncer, podrían encontrarse ahí. Definitivamente. Si nosotros vamos a un poco a entender la farmacología y todo ese descubrimiento de los principios activos que hoy día lo utilizamos en los medicamentos, sus orígenes estuvieron en las plantas medicinales. Y es más, hasta el día de hoy muchas de estas plantas están siendo utilizadas para aislar los principios activos para tratar diferentes males. El tema está, por ejemplo, nosotros que tenemos toda una gran reserva de estos productos medicinales, estamos perdiéndolo porque muchas veces están siendo patentados en otros países. Sí. Y entonces nosotros como país, como cultura, como realidad, estamos perdiendo ese espacio. Sin embargo, yo creo que definitivamente ahí está una esperanza para la humanidad. Por ello, cuando nosotros ahora vemos el hecho de que los conocimientos se están perdiendo con cada anciano que se va, porque a veces los jóvenes ya más quieren insertarse al mundo occidental porque más fácil es ir a adquirir un producto en cualquier farmacia. Y ya no estamos muy bien recurriendo a estos productos, entonces nosotros tenemos una suerte de que estamos trabajando y corriendo contra el tiempo, porque los jóvenes se están nuevamente insertando a esta sociedad, que no digo está mal, sencillamente es que nosotros debemos promover y preservar el uso de nuestras plantas medicinales como parte de ese patrimonio cultural de la humanidad. Pues yo recuerdo siempre haber escuchado al doctor Fernando Cabezas, bueno, alguna vez lo entrevisté, que fue el gran promotor, digamos, desde la academia de la medicina tradicional, que decía que efectivamente la medicina tradicional era muy importante. Él tenía grandes exposiciones, recuerdo, sobre cada una de las plantas que él había estudiado, pero que decía que él debía reconocer que la medicina occidental seguía siendo la que había probado más, ser más eficiente, ¿no? Claro, es que porque efectivamente ahí se ha probado más, porque se ha invertido más para aislar los principios activos, pero como ya estábamos viendo que la medicina tradicional no solamente pasa por el principio activo de la planta, sino está en un contexto de la ritualidad. De acuerdo. Y nosotros vamos a encontrar que es un arraigo que está marcado en toda nuestra Pero todo eso no ha hecho que se menosprecie a la medicina tradicional también. Yo creo que el menosprecio más bien ha caído, digamos, por algunos sectores de que han tenido ciertos intereses, pero en nuestros pueblos, cuando vamos a cualquier lugar del Andes, sea de la costa, sierra o selva, la presencia de nuestra medicina está allí, no ha muerto. Es más, nosotros podemos estar acá en la ciudad, en las grandes capitales, y al primer dolor de estómago que tengamos, nuestra mamá o nuestra abuelita nunca te va a decir ándate directo a la farmacia. Lo primero que se hace es te dan tu manzanilla o te dan tu menta o cualquier hierbita que hay en la casa. Y solo si el dolor se agudiza, recién estamos pensando en el médico, la farmacia o el hospital. O sea, incluso en eso tan doméstico, tan casero, hay un rastro de medicina tradicional, claro. Por supuesto, es que nuestras abuelas han crecido, se han curado y han llegado hasta los 120 años, algunas de ellas, y están ahí con nosotras. Y eso gracias a ¿qué? Al poder curativo de sus plantas con las que han tenido. ¿No? Doctor Salaverry, ¿qué hay que hacer si, por ejemplo, alguien lee que un sanador tradicional hace radiografía con cuy, como alguna vez he visto que se anuncia?
Sí, efectivamente. Bueno, la medicina tradicional también evoluciona y al contacto con el mundo urbano se ha distorsionado en gran parte. La medicina tradicional tiene sus raíces en las comunidades propiamente para resolver los problemas separado de la medicina occidental, pero al contacto con la medicina occidental y ante las exigencias del público urbano le piden otras cosas. Y por ejemplo, el cuy sí efectivamente es una forma de diagnosticar de la medicina andina, y entonces por analogía le dicen una radiografía con un cuy. Pero también es cierto que algunas veces algunos sanadores que ya están alejándose de sus raíces tradicionales utilizan simultáneamente aspectos de la medicina alternativa o incluso aspectos de la medicina occidental junto con la medicina tradicional. Porque eso se enfoca en lo que en antropología médica llamamos el pluralismo médico, que es que una persona generalmente recurre a varios sistemas médicos simultáneamente. Es común que la persona, como ha dicho Armando, por ejemplo, esté tomando mates tradicionales por un problema gástrico, pero al mismo tiempo va al mercado del barrio y le dicen esta planta es buena para el estómago. Bueno, pero no solo eso, digamos, entiendo que se ha estudiado el mal de altura muchísimo, sí, y hasta ahora no se ha encontrado nada mejor para el mal de altura que la coca, la hoja de coca. En realidad, cuando uno está por encima de los 4.000 metros, ¿verdad? No hay nada mejor que echar un poco de coca, pero si no le gusta mucho, pues podemos tomar su mate bastante concentrado de coca. Sí. Es muy bueno. Claro, y le cura el mal de altura. Vamos a hacer otra pausa aquí en Casa Tomada. Vamos a ver algunas otras plantas tradicionales para comprender cómo se producen, cuál es su efecto, cómo se emplean en cada una de las distintas corrientes de la medicina tradicional, y también vamos a chachar un poco de coca. Eso me da mucha curiosidad. ¿Ah? ¿Le parece, señor Lainez? Sí, está Vamos bueno. a hacerlo después de la pausa. Regresamos aquí en Casa Tomada. Estamos de vuelta en Casa Tomada y seguimos hablando de medicinas tradicionales, y ahora tenemos algunas otras plantas, pero antes de hablar de esas plantas, no sé si podría ser un quinto. ¿Cómo no, mi estimado? El quinto nosotros lo alzamos así y lo damos a la persona con toda fe, con todo honor, para que le vaya bien. Esto no lo va a pasar, sino tiene que chacharlo, ¿no? ¿Lo tengo que chachar? Sí. Toki son kai bachawaikita. Kuya poanque, alguien porinampa. Hamperi poaya, Dios taitalla y Dios mamá taita íntima maquilla. Su más de cacho. Puede chachar. Campes Gilata. Dios taitay, Dios mamá. Hamperi poaya kai bachawaikita, hoja sagrada de la coca. Su más de cacho. Allí mi casa. Que hay aquí pues cajlata. Hoja sagrada de la coca. Cúramelo, seguro darle fuerza, valor, que sea bueno el Señor Salaver. Hampi, hampi, hampi. No capas cajlata, no capes alinta, hampi cosa. Dios taita, mama kil. Sumarle que hay guachabaikitaja. Hampi vaya, alguien que guatapa, alguien canampa. Hoja sagrada de la coca. Cúrame este año que me vaya bien, Pachamama. Ese es el chachal. Y va usted a ver de acá un momento más, es un poquito duro, lo pone la coquita, ese es natural. No, ya lo siento, que se hace un... Sí, cuando vamos en la altura, no sientes nada. No se siente nada, ¿no? No es, como usted ve, es natural. De esta hojita todos... ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Por qué no nos cuenta un poquito qué es lo que ha hecho en el quinto? Eso yo me pido a la Pachamama, a la Santa Tierra que ha dado este año,
¿no? Entonces, para que a usted le vaya bien en su salud, ¿no? Ese es un momento, en el ritual de nosotros ya lo hacemos con su llamita, con sus bonitos. Esto lo hemos hecho es para que usted se fortifique, ¿no? Cura también la sangría, ¿sí? Como Sí. Sí. Eso también, gárgaras de la hoja de coca, es muy bueno. ¿Y qué otras plantitas nos ha traído? Me dijo que la muña también era bien importante, ¿no? Que es esta que está aquí, me parece. Sí. Son distintas plantas que tenemos nosotros. Tal vez sería importante ver que de estas plantas tienen propiedades tradicionales, es decir, atribuciones tradicionales por los propios sanadores. Sí. Pero hay algunas que ya han pasado a ser investigadas científicamente y tienen demostración, como por ejemplo en el caso de la graviola, que es esta que tenemos aquí, y la graviola ya está demostrado que tiene propiedades antitumorales. Antitumorales, sí. No es que evite que parezcan los tumores, sino que reduce su tasa de crecimiento. Y se utiliza en forma complementaria a los tratamientos occidentales, lo cual nos da una buena muestra de cómo es que la medicina occidental y las medicinas tradicionales pueden coexistir. De repente no sabemos exactamente cuáles son los principios activos, pero ya tenemos que ciertas fracciones de la graviola son efectivas para el tratamiento antitumoral. Otro caso muy famoso es el de la uña de gato, que también la tenemos aquí, ¿verdad? Así es, tenemos la uña de gato, que toma su nombre precisamente porque tiene unas espinas o espículas que tienen una forma de uña de gato. Hay varias especies de uña de gato, y esta uña de gato, su corteza, esta es una rama joven, la corteza es la que tiene la mayor concentración de propiedades que se ha demostrado que son antioxidantes. Ahora se habla mucho de los antioxidantes, que detienen la vejez, pero el proceso de oxidación es un proceso que ocurre en el cuerpo en muchos procesos metabólicos, y en realidad, por ejemplo, en procesos inflamatorios, en procesos distintos. Se le ha querido atribuir, como a muchas otras cosas, propiedades afrodisíacas. Y esto no es cierto. Lo que pasa es que es una especie de demanda de la cultura urbana encontrar sustancias afrodisíacas, y a todo medicamento le da un cierto caché más el decir que tiene una propiedad afrodisíaca. Pero lo que le quería decir era que justamente hay una prueba aquí de cómo la medicina convencional o comercial u occidental comienza a incorporar parte de las plantas medicinales tradicionales y las empieza a comercializar de otra forma también, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la uña de gato. Sí. Que encontramos aquí un procesado, ¿no? Que es la corteza, me parece. En realidad ¿no? No es un procesamiento, esto es lo que farmacológicamente se llama un mínimo procesamiento, es simplemente cortar la corteza, desecarla y venderla. Lo que sucede es que estos productos están en un limbo jurídico. El limbo jurídico es de que no son medicamentos y por lo tanto no están sujetos a las pruebas de calidad. Son considerados elementos de mínima manufactura y por consiguiente pueden ser vendidos libremente. Sin embargo, nada nos garantiza que lo que se está vendiendo es precisamente uña de gato. Existe un antecedente muy conocido histórico que pasaba con la quina. La quina se producía en el Perú, pero se llevaba a Europa, donde era muy cotizada. Claro. Y el boticario real, cuando llevaba un cargamento de quina, ¿no? Las dividía en tipos. Había quina de primera, de segunda y de tercera. La de primera era la que realmente era quina. La de segunda era una quina de menor calidad. Y la de tercera ni siquiera era quina. Pero esa era la que finalmente llegaba muchas veces a los mercados. Algo semejante ocurre ahora porque muchas de las plantas que se venden ya procesadas, a veces no tenemos ninguna garantía de que sean la planta que realmente utilizan los maestros. Usted ha mencionado un tema que me parece importante también para comprender la percepción que se ha tenido en Occidente de la medicina tradicional, que es el atribuirle a la uña de gato propiedades afrodisíacas, ¿no? Yo creo que eso ha contribuido también mucho a caricaturizar la medicina tradicional, ¿no? Efectivamente, la medicina tradicional, cuando entra en contacto con la civilización occidental, es tomada como una medicina de segunda clase. Y esa medicina de segunda clase luego se populariza. Pero además pintoresca, ¿no? Que está por el lado pintoresco, por el lado que se le dan atribuciones y eso desnaturaliza. Muchos médicos, bueno, yo soy médico, muchos médicos consideran que toda la medicina tradicional es algo fantástico, increíble, porque precisamente se acercan hacia ella no de un punto de vista científico, sino de un punto de vista de lo que se ve en la televisión, de lo que se ve caricaturesco. Ajá. No sé si nuestros televidentes han percibido algún cambio en nosotros después de que hemos comenzado a chachar las hojas de coca. Me piden que haga una pausa, yo podría seguir conversando durante 3 horas consecutivas, ahora que he chachado coca, pero tenemos que hacerla y vamos a seguir continuando, vamos a seguir hablando de medicina tradicional aquí en Casa Tomada.
Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada. Presiento que hoy día me va a costar quedarme dormido, ahora que hemos chachado un poco de coca con Alberto Lainez. Señor Lainez, yo he masticado la coca, pero creo que he cometido un error al hacerlo, ¿no es cierto? Hay una forma especial de chacharla. Sí. Acullicar es la palabra, ¿no? Sí, ¿Cómo es? Acullimos, o sea, tenemos que dar recíprocamente, usted me da, yo le doy. Entonces, dialogar, ¿no? Conversar, qué proyecto este año. Vamos a sembrar papa, vamos a sembrar maíz. Entonces, como una familia, nos sentamos y todos nos repartimos la coquita. Y a la persona que le va mal, o sea, agrio, nos comentamos entre nosotros, me ha ido mal, entonces, ya sácalo, ¿no? Entonces, otro le da hasta que tiene que también familiarizarse, tiene que sentirse sano. Y una vez que está en la boca la hoja tiene de coca, que sacarlo hay que ya botar. ¿cómo se...? Porque ya en la saliva todo, con la saliva, ya ha pasado, o sea, toda su esencia, pero no es daño, nada. Sino, no hace daño, no nada. ¿No? Así no vas a tener sueño. No, claro que no. Ustedes han probado antes, obviamente, la hoja de coca. Sí, definitivamente, pero hay un tema importante que hay que ver en la hoja de coca. La hoja de coca tiene una función social muy importante en el mundo andino. Usted sabe que en el mundo andino necesitamos de alguna manera intercambiar ideas, opiniones, sugerencias, o simplemente a resolver algunas situaciones desde de una relación sentimental o de un arreglo matrimonial hasta un encuentro festivo. Se tiene que girar en torno a la hoja del compartir, la hoja de coca. Yo le daría casi un equivalente a lo que tenemos en el mundo urbano, en el mundo de la occidental, por ejemplo, el tomarnos un café. El tomarnos un café es para charlar y hablar de muchas cosas y de muchos temas. Pero hoy día es un programa especial porque estamos charlando alrededor de una hoja de coca, tan igual como lo hacen en el mundo andino. Eso es increíble, tiene toda la razón. Señor Lainez, además usted me dijo que la muña también tiene efectos muy vigorizantes, ¿no? Que a las personas que la prueban también les permite soportar largas caminatas, subir cerros, ¿no? La muña que la tenemos aquí, ¿cómo es que se huele, me parece? Sí, ¿no? esto hay que sacarlo así, la hojita. Entonces cada persona que ya se siente cansado, entonces es igual que la timolina o el agua florida, usted lo hace así, entonces ese olor sale todo, ¿no? Y lo absorbes y ya pierde el soroche. Nosotros decimos soroche ya el cansancio, que ya no pueden caminar. Entonces esto tiene que oler nomás. Y cuando ya llega arriba en la nevada su mate de muña, ya vigorizante. Sí. Sano, sí. Hoy estoy haciendo un cóctel con mi organismo. Esa es la planta, tiene un olor de nuestra naturaleza. Tiene un olor muy intenso y muy rico, además. Sí, y un matecito también es bueno, porque siempre este es curativo, esto no curan. Allá en Machu Picchu los turistas vienen, no hay nada, pues a veces otros se olvidan, no hacen caer sus instrumentos. Entonces, esto encuentras en la ruta, entonces con eso sube. Y eso es muy bueno. Ahora, yo quería preguntarles, ¿cuánto hay de psicosomática en la medicina tradicional? Es decir, ¿cuánto es la mente la que cura al cuerpo a partir de los ritos de la medicina tradicional? Bueno, podríamos preguntarnos también cuánto es psicosomático hay en la medicina occidental. Claro. En realidad, todo sistema médico tiene un componente psicológico. Y es verdad que nuestra mente tiene un efecto sobre el cuerpo notable. Pero en el caso de la medicina tradicional, desde el punto de vista de la medicina occidental, incluso se le ha tratado de clasificar con los llamados síndromes culturales, en las cuales se refieren a enfermedades que solamente ocurren en ciertas poblaciones. Y es verdad, cada cultura ha creado sus propias enfermedades que no ocurren en otra cultura, que son creaciones de esa cultura. Y no todas tienen que ver con aspectos psicológicos. Algunas tienen que ver con efectos físicos notables y que cambian. Seguramente muchas madres recordarán que tuvieron a un niño que estuvo con el susto, le hicieron un ritual y después el niño, que era lloroso, que no comía, que estaba sin sueño, hecho el ritual, y es un niño que podríamos nosotros cómo interpretar que le hemos hecho un tratamiento psicológico, psicoanalítico. De ninguna manera, es un niño pequeño que ni habla y sin embargo al día siguiente del tratamiento está mejor. Ya no llora, come, duerme bien.
No tenemos una explicación para eso desde el punto de vista occidental, pero tenemos que constatar el hecho. El cuy, el huevo, el armadillo también se usa a veces, ¿no? El quirquincho, como se le llama. Quirquincho. Así es, se utiliza. Esas son formas que también han evolucionado los sistemas tradicionales. Originalmente han sido formas de lo que es el concepto mágico, el poner dos cosas en contacto, cuando luego se separan, una como que lleva algo de la presencia del otro. Entonces, el huevo, el cuy o el quirquincho, lo froto, lo acerco y luego puedo observar en este otro espécimen lo que he podido observar del otro. Pero esto ha ido evolucionando. Sí. Eso también se lleva al diagnóstico. El huevo, cuando se rompe y se ve, se observa. El cuy negro, que luego también se sacrifica y se observa cómo es, y de ahí se trata de ver lo que pasa en el interior del cuerpo. Son formas de aproximación mágico-religiosas a la enfermedad. Por ejemplo, ¿qué busca, qué ve en un cuy luego de pasar el cuy? Bueno, generalmente para ver de cada persona sus males, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que salga, nosotros como maestros vamos a curarlo con las plantas, tenemos que acomodarlo. Por ejemplo, si hay problemas en el riñón del cuy, ¿son problemas en el riñón de la persona? Sí, de la persona. Los pulmones lo mismo. Igual todos, sí. Nunca, o sea, vienen los cuyes igualitos. Es una especie de reflejo del alma de la persona a la que está. Sí, eso. Entonces, según eso nosotros vemos cómo podemos curarlo, con qué plantas vamos a curar. Es un tratamiento y es una vida, tampoco no es juego, sino es una cosa sagrada. Nosotros a la persona, si es que lo hacemos mal, pues nos vamos ya a la cárcel. Claro. Porque también la ley no permite eso, sino nosotros curamos de acuerdo a nuestra Pachamama, lo que está creciendo de la naturaleza. Porque además el armadillo ahora creo que es un animal protegido, ¿no? Sí, es el animal. Acá está prohibido, pero allá en Bolivia sí utilizan para sus rituales, no para la suerte, para que les vaya bien su deseo, por eso dice su deseo. En el cuy es lo contrario, sino sacar el mal de la persona. Eso también nosotros desde nuestras antigüedades usamos eso. Entonces, ya viendo sus males de la persona, como lo vuelvo a recalcar, tenemos que usar las hierbas. Sí, así es, papá. De acuerdo. Ahora, estábamos hablando de los síndromes culturales, es decir, enfermedades que solo existen dentro de una cultura, y me mencionó el susto u ojeo. ¿Es cierto que eso fue categorizado fuera del Perú? ¿Que existe en el Perú, pero fue categorizado fuera del Perú, o sea, descrito fuera del Perú? Esto existe en un instrumento que utilizan los médicos, que es el Clasificador Internacional de Enfermedades, y ahí se describe como un capítulo los síndromes culturales y se indica en qué se caracterizan físicamente y dónde se observa. Y es verdad, en el caso de esta descripción ha sido descrito en migrantes latinoamericanos en Estados Unidos, porque claro, los migrantes van con su cultura, entonces allí personas que han visto esto lo han catalogado como algo, como un síndrome cultural. Pero nosotros acá somos muy ricos en síndromes culturales. Lo que sucede es que todavía no tenemos la suficiente apertura desde la medicina occidental para incluso ver nuestros propios síndromes culturales. Hay otro que se llama cutipado, creo, me parece, ¿no? Sí, el cutipado mayormente está asociado, por ejemplo, al mundo amazónico. Y el cutipado es cuando el niño o la persona o una mujer embarazada toma la energía de algún animal o de algún lugar que tiene una energía negativa. Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada en la Amazonía no puede fácilmente desplazarse por los ríos o por las quebradas o determinados lugares, porque justamente por esos lugares pasan animales que pueden tener una energía muy fuerte, como un tigre, una culebra, una serpiente, y esta energía va a ser asimilada por la madre, pero no solamente ella, sino que puede afectar al niño. Y el cutipado viene a ser todo un tratamiento también relacionado a un ritual y a un contexto, pero también la madre toma las precauciones de cómo evitar que esas energías fuertes de los animales puedan alterar la salud de estos niños, de estas personas. Entonces, allí nosotros vamos a encontrar una relación muy estrecha entre lo que es ese campo de la energía de la persona, de la naturaleza, de los animales y de las plantas. Porque hay algunos árboles que son muy añosos, muy grandes, también transmiten una energía negativa, tal como ocurre en el pueblo Aguajún o en el pueblo Huampis,
raíz, donde ellos hasta el día de hoy tienen las precauciones necesarias, porque a veces esa energía negativa puede causar la enfermedad y hasta la muerte. Claro. Usted ha mencionado el embarazo y el parto es un tema también importante dentro de la medicina tradicional. Definitivamente, porque es parte de la naturaleza humana. Y el parto ha estado asociado en primer lugar a un contexto de la familiaridad, y el parto ha sido asociado a esa relación estrecha que se da dentro del hogar y la familia, y es allí donde se da el alumbramiento. Entonces, el parto ha estado muy vinculado al calor de la familia, al calor del hogar y a ese espacio conocido. Sí, pero ahora no solo eso, sino que haya también un debate que está abierto y que me parece que está yendo por buen camino, que tiene que ver con la aplicación de técnicas tradicionales de parto, ¿no? En la actualidad. ¿Cómo ha caminado eso? Bueno, en primer lugar hay que ver que en la historia de la medicina occidental el parto era vertical también hasta el siglo XVIII. Sobre todo el parto vertical, claro. Sí, el parto era vertical, es decir, en posición semisentada, en cuclillas o inclinado. Era también así en Occidente. Los reyes de Francia tenían una partera y tenían unas sillas especiales para que las mujeres dieran a luz en forma... Dicen que se cambió la posición porque es más cómodo para que el doctor maniobre, ¿no? Así es. El parto ha estado siempre como un campo del campo femenino. Los médicos no atendían partos hasta el siglo XVIII. Han sido matronas siempre. Eran las matronas, las comadronas, las parteras, distintos nombres. En todas las culturas era un tema exclusivamente femenino. A partir del siglo XVIII, y por una moda, el que le impone el rey Luis XV, en el cual pide que su hija, la Delfina, sea atendida por un médico, no quiere que sea atendida por la matrona real, y entonces los médicos que no conocían las técnicas tradicionales, la hicieron en forma horizontal. Y de allí fue medicalizándose el parto. Y hoy día el retorno al parto vertical no es un retorno a cosas primitivas, es un retorno a nuestras propias raíces occidentales, que siempre ha sido así. Pero hay una diferencia. Una cosa es hacer el parto en forma vertical, que podría ser en una sala de partos de una clínica moderna, o hacer el parto en la forma ritual que lo hace un pueblo tradicional, en la cual hay otras cosas. Por ejemplo, el tema de lo frío-caliente. Nuestras salas son sumamente frías, el parto debe ser un ambiente cálido. En nosotros debemos tener a la persona aislada de sus familiares. El parto es un asunto familiar. En la medicina tradicional está rodeado del esposo, de la madre, de otras personas. El parto es un evento social. Aquí es un evento en el cual la madre la tiene aislada y después al día siguiente recién la pueden ver, o al hijo también. Hay formas diferentes. En el Perú nosotros tenemos una aproximación hacia el parto vertical como una práctica que se puede hacer dentro del establecimiento de salud. Pero es bien curioso cómo estas formas tradicionales, por ejemplo en el caso del parto, terminan demostrándose como mucho mejores y terminan siendo incorporadas en la medicina por la medicina occidental luego además de mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, el piel con piel, ¿eh? Esto antes pasaba que el niño nacía y lo separaban de la madre, ¿no? Ahora lo primero que se hace es que la madre toque al niño. Si la madre no puede por alguna enfermedad, es el padre el que lo hace, ¿no? Y eso se ha hecho siempre en la medicina tradicional. O el corte tardío del cordón umbilical. Yo cuando estudié medicina me dijeron que corte el cordón umbilical lo más rápido posible. Ahora veíamos que en la medicina tradicional se dejaba por un largo tiempo el cordón. Claro. Y ahora sabemos que las células madres pasan más rápidamente, que eso favorece el desarrollo del niño, cosa que siempre lo supo la medicina tradicional. Claro, claro. Si quieres guardar el cordón, más bien sí tienes que cortar rápido porque las células van hacia el niño, ¿no? Sí, claro. sí, efectivamente. Bueno, yo quiero agradecerles mucho. No sé si quieren añadir algo sobre el tema de la medicina tradicional. No hemos mencionado mucho el tema de la discriminación, quizá, que podríamos insistir en ella, ¿no? Cómo la medicina tradicional ha estado asociada a una cultura que no es la cultura dominante y por eso ha sido menospreciada también desde el punto de vista sociocultural, no solamente desde el punto de vista médico, ¿no? Es un tema complejo. La medicina tradicional es una expresión de un pueblo. Es tal vez la expresión más acabada, porque lo básico de un pueblo es su visión sobre la vida, la muerte, la salud y la enfermedad. Y por tanto las medicinas tradicionales son una forma de ayudar a la supervivencia de esta diversidad cultural que tenemos en nuestro país. Una enorme riqueza, donde mucho tiempo se ha visto la medicina tradicional en las culturas indígenas como un retraso, como un rezago de una cultura que debe ser occidentalizada. Y ahora vemos que en realidad allí está nuestra mayor riqueza. Claro que sí, doctor Osvaldo Salaverry, director del Centro Nacional de Salud Intercultural, el doctor Armando Medina, antropólogo del mismo Centro Nacional de Salud Intercultural, y Alberto Lainez, sanador puneño, especialista en medicina tradicional, que han venido esta noche aquí a Casa Tomada para curarnos un poco y además aprender mucho. Muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer.
Gracias. Muchas gracias y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo.